La paz de Dios sea con todos ustedes. Una vez más acá les habla su amigo y hermano Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Nuestro tema de hoy, como en todos estos días y siempre será nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablaremos de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad del Señor Jesucristo antes de su resurrección. Después de su resurrección vamos a ver una autoridad que le ha quitado al enemigo, pero que nos va a delegar a nosotros los que tenemos que servirle aquí en la tierra. Bien, vemos en el primer momento en que la persona autorizada para reconocerlo a él como el Mesías reconoce su autoridad. En este caso estamos hablando de Juan el Bautista, primo hermano de Jesús. Bien, vamos a leer del capítulo 1 del Evangelio de Juan, así, el versículo 15, vamos a leer hasta el 17. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomaron todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan el Bautista hasta ese momento había estado bautizando en el río Jordán como parte de su ministerio. ¿Cuál era? Definitivamente, su ministerio era anunciar a Jesús. Bien, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir hacia él, le reconoce como el Mesías, que en griego es el Cristo. Mesías o es en hebreo. Entonces, además de esto, Juan el Bautista hace otra declaración más profunda cuando en el versículo 27, por ejemplo, de este mismo capítulo de Juan, dice así, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es estar diciendo, Jesús viene después de mí porque yo tengo que anunciarlo, pero Él es antes de mí. Está reconociendo a Jesucristo como eterno, como Dios. Bien, cuando Él dice que no era digno de desatar la correa de su calzado, está diciendo, ni encorvado, está diciendo, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo. Dice Juan el Bautista. El Señor dijo que Juan el Bautista era el mayor hombre sobre todos los hombres del mundo. Entonces, Juan el Bautista, que era profeta, reconocido como profeta por todo Israel, hasta Herodes lo reconocía como un profeta, el rey, está anunciando que Jesucristo es Cristo. Ese es el que tiene autoridad, no yo. Bien, vamos a ver entonces nosotros cómo el Señor sigue mostrando su autoridad a través de reconocimiento de otro importante de la sinagoga. En este caso, vamos a ver a Nicodemo. Bien, Nicodemo era un principal de la sinagoga, del Sanedrín. Era la autoridad religiosa, el Sanedrín, de todo el pueblo de Israel. Todo lo que tenía que ver con las escrituras era el Sanedrín, los sacerdotes y demás. Entonces, este hombre viene al Señor en la noche para no ser visto, para no ser descubiertos por sus otros compañeros. Pero mire algo muy importante lo que dice aquí, es Juan 3, 1 al 2, dice así, el Evangelio de Juan 3, 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mire lo que dijo,
sabemos que has venido de Dios como maestro. Él es un principal, un dirigente del Sanedrín, la autoridad, el concilio, la autoridad eclesiástica, por decirlo así, de ese momento en Israel. Cuando dice sabemos, él está diciendo nosotros, acá los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, porque él era fariseo, los escribas, sabemos que tú has venido de Dios. Pero ahí vamos a ver por qué durante el transcurso de este estudio bíblico no lo podían reconocer como una autoridad. Mire, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A él, Señor Jesús, su autoridad lo respaldaban las señales que en los videos anteriores hemos hablado. Su poder sobre la materia, su poder sobre los enfermos, las enfermedades, su poder sobre la muerte a resucitar casualmente la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, al hijo de aquella viuda de Naín, a resucitar a Lázaro y otros milagros, al calmar la tempestad, al ordenarle a los vientos y al mar que se calmen, sobre la naturaleza. Todo esto, ellos reconocían que no podía darse si no venía de parte de Dios. Entonces la autoridad de Jesús era reconocida por quien envió Dios para señalar quién era el Mesías, que en este caso era Juan el Bautista, y era reconocida por las autoridades eclesiásticas del momento, aunque no lo hicieran público. Esa autoridad era reconocida. Bien, vamos a ver cómo se sigue el Señor manifestando su autoridad. Cuando él enseñaba, en una ocasión, por ejemplo, acá descrito, vamos a Marcos 1, 22 y 21 y 22. Marcos 1, vamos a Marcos 1 y vamos a ver una de las ocasiones, que fueron varias, en donde al Señor hablar era reconocida su autoridad, era reconocido como un enviado de Dios y reconocida su autoridad. Mire cuando dice aquí, 21 de Marcos 1, dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Capernaum es una ciudad a orilla del mar de Galilea. Era una ciudad en donde había un centro de cobro de impuestos, una ciudad próspera. Ahí vivían 5 de los discípulos del Señor. El Señor no es que tenía una casa, como algunos dicen por ahí, que el Señor tenía diferentes casas en diferentes lugares. Eso no es cierto. Ahí a la casa se refería, era la casa de Pedro, pero había los otros 5 discípulos que tenían casa en el lugar. Ese fue el centro del desarrollo del ministerio casi siempre de Jesús. En Capernaum estaba el camino que iba a Damasco, es decir, era una ciudad comercial porque Damasco era un desarrollo, un emporio comercial en esa época. Bien, el Señor está ahí y entraba cada día de reposo a las sinagogas y enseñaba. Entraba el sábado, la ley judía, el día de reposo es el sábado, y entonces él entraba a enseñar allá. Siempre se invitaba a personas notables a enseñar, se invitaba también aquellos que eran reconocidos por su conocimiento de la ley, de la palabra. En una de las ocasiones, el Señor, recuerden que entró a una sinagoga y cuando le tocó leer, leyó de Isaías y dijo, esta escritura se ha cumplido en mí ahora, porque Él es el cumplimiento de toda la escritura. Bendito sea su nombre. Bien, entonces sigue diciendo, y se admiraban de su doctrina, es decir, de su enseñanza. Se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí vamos a analizar un poquito estas palabras. Dice que el Señor les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, los escribas eran un orden, no eran en este caso una secta, pero eran quienes
transcribían las escrituras, el que hacían las copias de los libros de la ley y de los profetas, era inclusive cuando se iba a escribir el nombre de Jehová, que era innombrable, se tenían que vestir de ropas limpias, cambiarse, usar una pluma nueva. Bien, ellos eran la gente que tenía ya prácticamente toda la escritura en su memoria de transcribirla tantas veces. Ellos enseñaban, pero enseñaban sin la unción del Espíritu Santo. En este caso iba a recaer solamente sobre Cristo. Ahora tenemos una gran diferencia entre los que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar dependiendo del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la autoridad para enseñar. Bien, entonces, mi amado amigo y amado hermano, que me acompañas esta noche y por los cuales doy gracias a Dios, y esta madrugada y las otras también. Bien, entonces, hago un paréntesis para decirle, todos los que tengan peticiones, hagan sus peticiones aquí. Los que tienen una petición que no quiere compartirla, pero me los puedes hacer al Messenger. Aquí me lo pueden hacer al Messenger y yo estaré orando en la madrugada y por los otros estaré orando ahora. Bien, entonces, lo que seguimos diciendo cuando dice que él enseñaba como quien tiene autoridad, primero, uno de los textos bíblicos que habla acá en una de las frases que dice el versículo, se admiraban, que aquí estamos hablando del término griego que se usa para decir admirar, estaba diciendo que quedaban atónitos, es decir, sin palabras, sorprendidos y sin palabras. Jamás habían escuchado a alguien hablar como nuestro Señor Jesús. 1, 2, cuando dice como que enseñaba como quien tiene autoridad, cuando vamos a ver lo que significa esto, qué quiere decir esto en griego, está diciendo que enseñaba con dominio de lo que estaba enseñando, con poder, que enseñaba con libertad, no estaba atado por la religión, que enseñaba en control de lo que estaba enseñando. Claro, lógicamente, Él es el Señor, es la palabra de Dios. Bien, entonces nosotros vemos cómo el Señor ha manifestado su autoridad, reconocida primeramente por Juan el Bautista, por Nicodemo, un principal del Sanedrín, que al final también lo acompañó después de su muerte. Estamos viendo cómo lo manifiesta a través de la enseñanza de su palabra. Vamos a ver entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo espiritual. La autoridad de Jesucristo sobre el mundo espiritual. Nosotros hasta el día de hoy sabemos que existen solamente dos fuentes, como expliqué anteriormente en otro video, para que emanen poder espiritual. Una, nuestro Señor Jesucristo. No existe ni magia blanca, ni existe magia negra. Eso es falso. Todo eso es del diablo. Y sí existe ese poder. Pero todo está sujetado después de la muerte de Cristo a los pies del Señor y a los que le hemos entregado nuestras vidas a Cristo. Somos libres y limpios de todo ese poder. Bien, entonces nosotros podemos ver acá, al Señor ejerciendo su autoridad sobre los espíritus inmundos. Los ángeles caídos, todo tenía que sujetarse a él. Bien, entonces vamos a ver en el mismo capítulo 1 de Marcos, aquí en este mismo pasaje bíblico, en donde muestra su autoridad enseñando y las personas lo perciben así, lo sienten así. Vamos a ver cómo en este caso
manifiesta su autoridad sobre los poderes espirituales de maldad. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritus inmundos que daba voces. Ahí en una sinagoga de Capernaum había un hombre con espíritus inmundos, es decir, un hombre que estaba poseído por Satanás. Cuando se habla de Satanás, se está hablando de las huestes caídas. Sabe que Satanás no puede estar en todos los lugares. Hay muchos demonios, muchos ángeles. La tercera parte de los ángeles cayeron con él. También hay demonios. Hay muchas teorías sobre quiénes son. Son espíritus desde el Génesis hacia acá. De hecho, son espíritus inmundos. Esto no podemos explicarlo ahora mismo en un momento. Bien. Estos no tienen autoridad para obligar a alguien si esta persona no le abre la puerta. En la hechicería se obliga a las personas. Sin embargo, en la hechicería que se obliga a las personas, el Señor no obliga a nadie. El Señor tiene autoridad sobre todas las cosas, como lo vamos a ver, pero jamás te va a obligar. Nunca. El Señor murió por nosotros, pero uno decide si le entrega su vida a Cristo o no se la entrega. Él dice, entrarán y saldrán y hallará pasto. Mire que él no apresa a nadie, no ata a nadie, sino ha venido para que seamos libres. La gente usa el libre albedrío para muchas cosas, para hacer lo malo. Bien, uno decide si va a estar en el Señor o si no va a estar en el Señor. Cuando enseñamos la palabra, algunos se deleitan, algunos sienten paz, algunos sienten gozo, algunos sienten alegría, otros se molestan. Y se molestan porque están mal influenciados. Se molesta porque de pronto decimos algo que le ha afectado a ellos. Entonces se molesta a esa persona. Lo importante es que la palabra nos corrige a todos nosotros, a mí primero y al que escucha después. Pero también nos va a dar buenas noticias. Por eso que se llama evangelio, buenas noticias. Bien, este hombre estaba atormentado por espíritus. ¿Y qué sucede cuando este hombre ve que llega el Señor? Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Eran varios espíritus inmundos que estaban dentro de este hombre. Cuando él ve a Jesús, de una vez reconoce, esta es la autoridad. Esta es la autoridad sobre todo espíritu inmundo y sobre todo lo que existe en el universo, Jesucristo. Has venido para destruirnos. ¿Se da cuenta? En el mundo espiritual, todos los demonios reconocen que Jesucristo tiene poder sobre ellos y los puede destruir. Entonces, tú no tienes que tener miedo ni preocuparte jamás, jamás debes preocuparte por hechicería ni por otras cosas si ya le has entregado tu vida a Cristo. Y si no se la has entregado, esta noche se la entregas y tienes que quedar libre de esas preocupaciones, porque también vamos a orar por ti. Bien, entonces dice, has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero cuando aquí se refiere al santo de Dios, se está diciéndole, tú eres el único, no eres alguien apartado por Dios como otros. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Hijo de Dios. Bien, entonces el Señor que le dice, cállate y sal de él. En el momento le dejó libre. Cállate y sal de él. En el momento le dejó libre. Bien, nosotros aquí seguimos hablando sobre el poder de Jesucristo, sobre los espíritus inmundos, y no vamos a citar todos los casos, pero quiero que mencionemos un caso más. Y aquí entonces hablaremos de Marcos 5, aquí mismo en el Evangelio de Marcos 5, vamos a hablar de un personaje muy famoso. Del capítulo 5 de Marcos vamos a hablar del endemoniado gadareno.
de Gadara, por eso se le llamaba Gadareno. Entonces, dice así la palabra, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, es decir, estaban en Capernaum, cruzan, ahí fue la tormenta, cruzan el mar de Galilea y llegan a esa región. Bien, era la forma más fácil de llegar de un lugar a otro, ¿ves? Entonces, cuando salió a él de la barca, él sale de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Es decir, en un cementerio, vivía un hombre en un cementerio. Un lugar donde las personas, los levitas, por ejemplo, no podían estar, las otras personas iban, sepultaban a sus muertos y no regresaban, pues él vivía ahí. Entonces, un hombre con un espíritu inmundo, ahí dice con un espíritu inmundo, vamos a ver qué pasa después, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Lo ataban con cadenas, dice la palabra, que rompía y los grillos los despedazaba. Cuando el Señor se acerca a él, este hombre le dice que lo deje en paz, que no lo atormente. ¿Quién está hablando? No es el hombre, están hablando los espíritus inmundos que hay dentro de él. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, muchos de nosotros, a veces no creíamos en estas cosas, pero definitivamente se existen. ¿Ve? Cuando el Señor le pregunta quiénes son ustedes, Él le dijo, Legión nos llamamos. ¿Por qué le dijo Legión nos llamamos? Bien, porque era un número enorme de espíritus inmundos que habitaban en él. Según el historiador Tito Livio, que del año 57 al 14 más o menos, vivió él de la época romana, un historiador romano, describe que las legiones para en ese momento, que eran las primer siglo, podían ser de una tropa de 5,000 y tanto de hombres de infantería y unos 300 siempre por general de caballería, más la artillería. Es decir, que por ejemplo, una legión podía tener hasta 6,300 personas. Una legión. Entonces, en este hombre había alrededor de 6,300 demonios. Entonces le rogaron que por favor los dejara entrar a unos cerdos que habían ahí. Se paseaban los cerdos, es decir, se criaban los cerdos no como se crían ahora en chiquero, quizá paralelo a los que se crían en España. Los cerdos que se crían comiendo bellotas, van comiendo pastos, se pastorean como si fueran ganado. Habían una cantidad inmensa de cerdos. Entraron a los cerdos esos espíritus inmundos y los cerdos se despeñaron. Es decir, que el Señor una vez más mostraba su autoridad sobre el mundo espiritual. Ese hombre fue transformado y quería seguir al Señor. Pero el Señor le dijo, no, ve a los otros y di lo que has vivido, la libertad que has recibido de mi parte. Entonces, es importante testificar a otros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Bien, seguimos hablando sobre la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de la autoridad de Cristo? Y vamos a dar algunos detalles mientras estuvo. Porque tenemos que ver la autoridad que el Señor ha delegado a los hombres, a todos los que son nacidos de nuevo, a todos los cristianos, y la autoridad que el Señor mantiene todavía, y por eso tenemos nosotros la confianza en orar, por eso tenemos la confianza nosotros en orar y saber que Dios nos escucha y que ese mismo Señor que tiene autoridad sobre la materia, sobre los espíritus inmundos, sobre el mundo espiritual, sobre las enfermedades y sobre la muerte, ese mismo Señor también, así como se manifestó en sus años de ministerio,
se manifiesta en mi vida y quiere manifestarse en mi vida y en mi familia todos los días. Por eso debemos desear su autoridad. Bien, nosotros entonces seguimos estudiando su autoridad. Vamos a pasar a otro punto. Bien, vamos a Lucas 10:22. Lucas 10:22. ¿Por qué siempre citamos la palabra? Por algo tan sencillo, la autoridad es la palabra. Nadie, mire, no permita que nadie, yo le doy un consejo a todo el mundo, no permita que nadie le enseñe sin que lo respalde la escritura. Es más, enseñan sobre el Antiguo Testamento prácticas y costumbres que el Señor ya cumplió, ya llevó en la cruz, y enseñan cosas que no deben ponerse en práctica ahora. También les digo a los que enseñan la palabra, cuando usted enseña sana doctrina, no crea que va a ser muy popular. Cuando usted enseña sana doctrina, va a tener menos seguidores que si yo me parara aquí como un gran charlatán a prometerle y a ofrecerle un montón de cosas. Entonces todo el mundo estaría escuchando. Cuando enseña sana doctrina, recuerden, mis amigos que la enseñan, vamos a tener detractores. No vamos a tener un auditorio tan amplio, aunque damos gracias a Dios que nos escuchan en Venezuela, ¿verdad? Que nos escuchan en España, varias ciudades de Estados Unidos y en Ecuador, en Nicaragua, siempre estamos ahí. Gloria a Dios por eso, pero no vamos a tener los millones y millones de seguidores, porque vamos a enseñar lo que es correcto. Bien, entonces vamos acá a seguir y vamos a citar lo que dijimos anteriormente. 10:22 de Lucas. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí estamos hablando de algo muy lindo. A quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sabe de quién está hablando? De ti. De ti que me estás escuchando. Está hablando de ti el Señor. Primero dice que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre. En otras palabras, toda la autoridad la tiene Él sobre todas las cosas. Ya hablamos de lo material, ya hablamos de todos esos detalles en los videos anteriores que usted puede seguir buscando acá y vamos a tratar de ponerle una página para que lo tenga acceso directo. Bien, pero además de eso, dice que Él nos revela a nosotros. ¿Sabes por qué tú crees en Cristo? Y tú sabes por qué tú estás escuchando ahora. Porque el Señor es el que te reveló su verdad. Él se reveló a ti. Tú lo crees, no porque tú lo hayas buscado, sino porque el Señor es tan lindo que te quiso. Tú que me estás oyendo, tú eres especial para Dios. Por eso que tú sí estás escuchando la palabra. Y la seguirás escuchando. Porque el Señor se ha revelado a ti. ¿Por qué tú crees que tú crees y los otros no creen? ¿Por qué tú crees que tú aceptas lo que la palabra dice de Jesús y los otros no? Porque eso te lo reveló el Señor a ti. Y los otros no quisieron que se les revelara. Tú eres especial para el Señor. Entonces, el Señor le dio toda, absolutamente toda la autoridad. Toda la autoridad le dio el Señor a su Hijo. Bien, seguimos acá. El tiempo pasa muy rápidamente y no quiero abusar de ustedes, sino que quede toda la enseñanza grabada en sus corazones y que puedan volver a tomarla y tomar apuntes. Bien, entonces vamos a ver que el Señor en dos ocasiones, y vamos a verlo ahora, al principio de su ministerio entra al templo. Juan capítulo 2, entra el Señor al principio de su ministerio al templo. Eso sucede en dos ocasiones, lo vamos a ver y a confirmar. Y vamos a desenmascarar algunas cosas
que a veces parece que siguen sucediendo, pero ya nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Juan 2, 13 al 17, dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Eso fue después de las bodas de Canaán, iniciando su ministerio. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban allí, cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bien, allí se cumplían varias profecías sobre Jesús. Una de las profecías que se cumplía estaba ahí en Malaquías también, pero aquí vamos a citar a Isaías 56, 7, cuando dice que mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué pasaba allí? Bien, ¿por qué el Señor se enojó tanto? Si era el templo y debería haber ovejas y debería bueyes para ser sacrificados a Jehová y palomas. Las palomas era para la gente pobre que no podía comprar otras cosas para sus ofrendas de paz, era palomas. Mire que las palomas dice, quítenla de aquí porque si tiraba las jaulas donde tenía palomas, también la lastimaría y demás, así que quiten eso de aquí. A los otros con un azote los echó fuera. También dice que nadie se atrevía a decirle nada. Ve la autoridad del Señor, ¿verdad? Bien, pero ¿cuál era la razón fundamental de esto? Bien, este era un negocio. Esto era un negocio. ¿Sabe de quién? Del sumo sacerdote Anás y de su familia y del Sanedrín. ¿Qué pasaba? Ahí no tenía que haber ni oveja ni buey para la venta, porque cada persona tendría que traer su oveja y su buey. Pero ahí el negocio era más fácil. No traiga su oveja y su buey. Nosotros aquí se lo tenemos para que usted nos los compre a nosotros. ¿Quién eran los dueños de las ovejas y los bueyes? Anás y su familia. El sacerdote y su familia y el Sanedrín. Entonces el negocio era redondo. La gente le compraba, los animales que compraban eran los animales que ellos estaban vendiendo. Eso era lo que ellos compraban, así que el dinero entraba directamente para ellos. ¿Cuál interés tenían de hacer algo bonito? Entonces aquí le vendemos el animal que es perfecto, porque tenía que ser perfecto, nada quebrado. Entonces usted llegaba con un animal, no, ese no es perfecto, cómprame el que tengo aquí. Ese era un gran negocio de los sacerdotes. Pero vamos a las monedas. ¿Qué usted cree que pasaba con las monedas? Bien, todas las monedas extranjeras no se podían recibir como ofrenda al templo de impuestos. No, usted tiene que dar las monedas que nosotros tenemos, unas monedas especiales para el templo. ¿Y sabe qué pasaba? Esa moneda, por ejemplo, que usted iba a dar, que era el equivalente, por ejemplo, a $10, decía, es una moneda como su moneda extranjera, usted me paga 20 y yo le doy esta, entonces usted sí va a poder dar sus $10 allá. No sé si me estoy dando a entender, me estoy explicando. Era un negocio las monedas. ¿De quién era el negocio? De los sacerdotes de Anás y demás. Entonces, Jesucristo venía a ser el tropiezo para ellos. El tropiezo para ellos. Vamos a hablar de los sacerdotes. Los sacerdotes por lo general eran saduceos, no creían en la resurrección. Eran una casta alta, socialmente y económicamente alta, los sacerdotes. Entonces, ellos, por ejemplo, ese grupo era el sumo sacerdote que tenía que ejercer en ese año. Estaban los que habían sido sacerdotes anteriormente. En ese grupo de que dirigía el Sanedrín estaban también algunos fariseos, como Nicodemo, que era un principal del Sanedrín, y estaban algunos ancianos. Los ancianos
venían desde la época de las cabezas de las tribus de Israel y pasaron a ser prácticamente consejeros religiosos o líderes, entonces que estaban en el lugar. Sin embargo, recuerde una cosa, que al final el templo, el Señor le dijo, ustedes los han convertido en una cueva de ladrones, es decir, que este templo es una reunión de delincuentes, Ahora bien, ¿cuántas personas por ahí no están ahora predicando y predicando y predicando con... yo conozco a gente pastores que aman al Señor, que sirven al Señor, gente que enseña correctamente la palabra, que ama a las personas, y por otros que hacen las cosas incorrectas, estos pastores son señalados. Tengo grandes amigos pastores a los que amo, en Nueva York, en Panamá, en diferentes lugares. Y déjeme decirle, a veces uno enseña correctamente y por aquellos que hacen lo malo, uno no es escuchado. No voy a mencionar los nombres de algunos pastores que realmente puedo poner como ejemplo. Tampoco voy a señalar a los otros, pero usted tiene que aprender que cuando no le enseñan la palabra, sino que salen muchos motivadores, usted tiene que aprender a discernir y hacer una diferencia. Bien, el Señor manifiesta su autoridad en el templo en 2 ocasiones. En la otra, vamos a Marcos 11:27. Vamos a Marcos. Esta fue la primera ocasión. No fue una sola vez que se hizo la purificación del templo. Son en 2 ocasiones y esta no debe confundirse con esta otra que ya fue cuando él iba a celebrar la última Pascua. Marcos 11:27 dice así: volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Bien, en esta ocasión en donde el Señor vuelve a purificar el templo que estamos enseñando, en el versículo 15 dice: vinieron pues a Jerusalén. Aquí vienen los sacerdotes y nos adelantamos un poquito. Vienen los sacerdotes a cuestionarlo por qué hacía lo que vamos a decir ahora. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús al templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, como mencioné anteriormente. Esta es la segunda vez que el Señor entraba y purificaba el templo, haciendo cumplimiento de la escritura, como citaba Isaías acá, 56:7. Entonces, el Señor, bien, se opone a este negocio que no tenía nada que ver con Dios, Y entonces, estas personas, ya había entrado el Señor el domingo anteriormente, el domingo había sido victoriado por todas las personas en Jerusalén, por el pueblo en Jerusalén, ya había hecho tantos milagros, había sanado a los leprosos, dado vista a los ciegos, había devuelto el habla a los mudos, los sordos oían, los paralíticos caminaban, había hecho todos estos milagros, ya se hablaba de la multiplicación de los panes y los peces en varias ocasiones. En una ocasión, recuerde, con el pan de cebada, el pan de los pobres, había calmado la tempestad. Los espíritus se sujetaban a él y ellos lo sabían y lo reconocían, que los espíritus inmundos se sujetaban a él. Entonces, mire cómo la religión hace ciega a las personas. Estos representaban la religión. Por eso que nosotros
creemos que tú tienes que tener una relación con Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una relación con Jesucristo, no una religión. Bien, la relación con Jesucristo se tiene reconociendo que uno es pecador, reconociendo que Él es Dios hecho hombre, que murió y resucitó al tercer día entre los muertos y que solamente Él puede perdonar nuestros pecados y salvarnos, y seguir las instrucciones que están aquí en la Escritura, sobre todo las epístolas, que son las que nos dirigen específicamente a nosotros ahora que venimos a hacer la iglesia. Entonces, bien, dicen ellos así como leímos anteriormente, y pasando por la mañana vinieron, están ellos en el 27, ahí estábamos hablando de la higuera, cuando él maldijo la higuera anteriormente, pero no íbamos a citar ese texto exactamente. Bien. Volvieron entonces a Jerusalén andando por él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Ya le dije cuál era la banda, pues prácticamente era Anás, los que habían sido sacerdotes, sumos sacerdotes anteriores a él, estaba entonces los demás, los ancianos y demás. Y le dijeron, ¿con qué autoridad, miren, haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos le preguntan a Jesús, reconocido en este caso por Juan el Bautista. Le preguntan estos mismos de los cuales era Nicodemo parte y dijo, nosotros sabemos, estaba hablando de estos mismos acá, que tú vienes de parte de Dios. Ah, pero como le había dañado el negocio, porque como no decía, predicaba la palabra correctamente, entonces ya no le convenía. ¿Sabe por qué? Si este viene de parte de Dios, el pueblo lo va a seguir. ¿Y qué pasó con nosotros? Este hombre nos está dañando todo el negocio. ¿De dónde vamos a seguir ganando? Entonces, el Señor le responde con una pregunta. ¿Sabe por qué le responde con una pregunta? El Señor no tiene que contestarle la pregunta a nadie. Ahí tenemos que aprender una cosa. Mire, yo he visto personas que no creen en lo que dice la palabra. La palabra la confirman primero, fue inspirada por Dios. ¿Quiénes fueron inspirados por Dios? Los apóstoles, que eran los discípulos de Cristo, o en este caso, hombres como el apóstol Pablo, que fue llamado después. Además de eso, estamos viendo que los asociados como Lucas, que escribe el libro de Lucas y de los Hechos, asociados a Pablo, que caminó con Pablo también. Después de esto quedan los discípulos, los apóstoles, que eran los padres apostólicos, y después los padres apologéticos, de los cuales, como dijo, estamos hablando por un parte de Clemente y por otra parte de Orígenes, para poner dos representantes de ellos. Y hasta acá nos llega la escritura. Pero hay gente que prefiere creer lo que otro ahora dijo hace 20, 40, 50 años sobre Jesús. ¿Qué le parece? Jesús, históricamente comprobado por Plinio el Joven, por Tácito, por Suetonio, por Josefo y otros que lo mencionan y que confirman. Tácito escribiéndole a César también confirma, y Suetonio escribiéndole a César también confirma que Jesucristo, el que fue crucificado por Pilato. Pilato, un personaje histórico también. Pero entonces creen a otro charlatán que le escribe otra cosa y escribe un libro diciendo que lo que está aquí no es correcto. Por eso que el Señor no obliga a nadie. Usted va a creer al Señor o no va a creer al Señor. Pero anteriormente mencionamos que a quién Él se revela, a los que le aman. Él conoce la intención del corazón, dice Juan también. Y a ellos se les revela y le enseña la palabra. Bien. Entonces, Él les contesta así.
Os haré yo también una pregunta. Respondedme. Hay que aceptar la voluntad de Dios. No le preguntes a Dios por qué me pasa esto y no por qué me pasa lo otro. Ora y acepta la voluntad de Dios y Dios te va a librar de las cosas. Dios no tiene que darnos explicación a nosotros. Nosotros tenemos que darle explicación a Dios. Entonces sigue diciendo, diré con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes me contestan esto, dice el Señor, y yo les voy a decir con qué autoridad yo las hago. Pero contéstenme esta pregunta primero, ¿ah? Y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Bien, por eso que vi que al principio del estudio bíblico, hablando de la autoridad de Jesús, cité a Juan por esto mismo. ¿Quién reconoció que Jesús era enviado de Dios? Juan. ¿Quién era la autoridad para reconocer eso? Juan. Juan era respetado como profeta, dije, por ellos mismos, por todo el pueblo y aún por Herodes el rey, que ni siquiera era judío, sino idumeo. Bien. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, mire si son vivos, dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Ve la sabiduría humana. La sabiduría humana, para no creer, siempre va a buscar una excusa. No lo creíste. Y si decimos de los hombres, pero también temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que mire lo que le respondieron. Si decían que el bautismo de Juan era de Dios, tenían que reconocer que Jesucristo era la autoridad y había sido autorizado por Dios. Si decían que eran de los hombres, todo el mundo se le iba a volver en contra, porque hasta ese momento todo el mundo creía que Juan era enviado de Dios. Bien, entonces dijeron, así respondieron, dijeron a Jesús, no sabemos. Ellos no sabían de dónde venía el bautismo de Juan. Los sacerdotes, los que tenían que enseñar la escritura, y los profetas, ellos no sabían. ¿Y qué les parece que les dijo el Señor? Entonces yo tampoco les voy a contestar. Así es, de sencillo. Yo tampoco les... Ellos van a cuestionar la autoridad de Jesús. Y era Dios entre nosotros. Era Dios hecho hombre. Hoy es Dios. Aleluya. Amén. Era Dios hecho hombre. Hoy es Dios. Siempre fue eterno, como enseñamos en el primer video. La eternidad, la presencia de Cristo, la omnipotencia de Cristo siempre ha sido. Por eso Juan lo dijo, parece que es un juego de palabras. Él era antes de mí. Él ya existía. Él es Dios, es eterno. No puede haber cambio ni mutación en él. Pero ¿por qué se hizo hombre? Porque ningún hombre podía morir por nosotros, porque ningún hombre era perfecto y tenía Dios que hacerse hombre para morir por nosotros. Bien, estamos terminando. Entonces, vamos a ver cuando el Señor muestra su autoridad sobre la máxima autoridad terrenal. Estaba ese tiempo bajo el Imperio Romano. En cualquier situación, en cualquier poblado, cualquiera persona que era delegada por el César representaba directamente al César, era la autoridad de Roma en ese lugar. Bien, dijimos anteriormente que en este caso Suetonio, Tácito, Plinio el Joven, para citarle algunos, pueden dar testimonio de la veracidad de Pilatos como gobernador de Siria, que era en donde estaba lo que hoy conocemos como Israel y Palestina. Entonces, Herodes era, como decir, un rey títere, pues. Bien, entonces él se enfrenta a Pilatos, a quien representaba la autoridad imperial, los dueños del mundo conocido, porque lo que no era de Roma eran los bárbaros. Sí,
las fronteras de Roma para allá eran los bárbaros, los civilizados eran del Imperio Romano. Bien, entonces, incluyendo al Egipto, Alejandría, cuando Ptolomeo mandó a hacer la biblioteca de Alejandría, donde aparecían un sinnúmero de volúmenes de los libros, era la cuna de la sabiduría en ese momento, los grandes escritores y filósofos demás. Bien, estamos en el capítulo 19, ya hizo la segunda purificación del templo de Juan. Vamos al capítulo 19 de Juan y vamos a ver cómo el Señor le dice a la máxima autoridad terrenal en ese momento, en ese lugar, porque representaba al César. Capítulo 19, versículos 10 al 12, vamos a leer así. Pilato está interrogando, ya lo han apresado, él decidió, porque él dijo, yo pongo mi vida. Mire su poder y autoridad sobre la muerte. Yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, dice el Señor. ¿Quién podía decir eso? Yo ofrecí mi vida por ustedes, yo la voy a poner y yo voy a resucitar desde los muertos. Ahora dice la palabra que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús desde los muertos está en nosotros ahora cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Ve? Entonces, vamos a ver aquí cuando Pilatos, versículo 10 del capítulo 19, Pilato ya lo ha interrogado, Pilato ya quiere soltarlo, ve que él es inocente, y entonces mire qué sucede. Pilatos, versículo 10, entonces le dijo Pilatos, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dijo Pilatos. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, mayor pecado que el tuyo de mandarme a crucificar tienen los sacerdotes que me mandaron ante ti. Pero mire qué pasa. Recuerden que estudiamos hace unos minutos y vimos que él tenía autoridad. Dice que cuando enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, dominio, poder, libertad. Aquí se manifiesta esa autoridad. Mire que se manifiesta la autoridad porque Pilatos, mire qué pasa a Pilatos cuando el Señor le responde de esa manera. Dice, desde entonces procuraba Pilatos soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar de el enlosado, y en hebreo Gabata. Porque Pilatos, cuando lo llevó al final y puso con él a Barrabás, todavía tenía la intención de que el pueblo le pidiera que soltara a Jesús. Ahora, ¿por qué Pilato se asombró? No era que Pilato creía que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, no. Sino que recordemos que según la mitología griega y romana, por eso que más adelante cuando usted lee el libro de Hechos y está Pablo en una ciudad, lo toman porque dice, esos son dioses en forma de hombre. Se creía que los dioses engendraban hombres o se manifestaban en forma de hombre y Pilato estaba creyendo que eso era Jesús. Equivocadamente, sí, porque Jesús sí es Dios, pero también equivocado, ¿por qué? Porque lo creía en base a su fantasía o en base a su mitología y no en base a la verdad. Entonces Pilato tenía temor y tenía miedo. Pero el Señor le manifestó, la autoridad que tú tienes sobre mí te la dio Dios. En realidad la autoridad aquí soy yo y yo me estoy entregando.
¿Ve? Recuerden que cuando fueron a apresarlo y Pedro le tiró y le cortó la oreja a Malco, en realidad no le tiró a cortar la oreja, fue a matar a Malco. Lo que pasa es que Malco esquivó y la espada de Pedro le cortó la oreja y el Señor sanó inmediatamente a Malco. Él dijo, yo no puedo llamar unas legiones de ángeles, pues. Oye, un solo ángel mató a miles, a decenas de miles en una noche. ¿Cómo no podía ser libre? El Señor se entregó. Esa es parte de su gran autoridad. Se entregó. ¿Cómo yo puedo concluir? ¿Cómo yo puedo concluir? De esta manera sencilla. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, porque quiero que hablemos y concluyamos ya definitivamente con respecto a la aplicación de esta enseñanza. Mateo 18, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les dijo, le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad le había sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Cuando él resucitó, le quitó el poder y el señorío que tenía Satanás. Recuerde que él dijo, viene el príncipe de este mundo. Pero cuando él resucita, él volvió a tomar la autoridad que el Señor le había dicho a Adán, te enseñorearás aquí en la tierra, y Adán la perdió cuando cayó en pecado, la volvió a tomar Señor Jesús. Y esa autoridad nos fue delegada. El próximo martes vamos a estar hablando sobre la resurrección de Cristo y la autoridad delegada a sus hijos. El próximo martes hasta las 8, hora de Panamá. Saludamos a todos nuestros amigos, Venezuela, José del Mato, a otros amigos que nos escuchan, a Manuel, que nos escuchan, a nuestra hermana Iria allá en Valencia y que lo comparten, a todos los que nos escucharán en España, porque horas de madrugada alguno de pronto nos está escuchando, las ciudades de Estados Unidos, en Texas, en Arizona, en Miami, en Atlanta, sí, en Nueva York, nuestros grandes amigos acá en Nueva York, a todos aquellos que ya forman parte del equipo, de un equipo que nos acompaña cada martes. Entonces nosotros le damos gracias a Dios por todos ustedes. Aquí tengo una lista en donde están casi todos, incluyendo familias, mis dos primos como si fueran hermanos, Domiciano Castillero, José Manuel Villarreal. Oiga, eso me hace muy feliz, ¿sabe por qué? Pues cuando tu familia te escucha la palabra, están dando testimonio de ti. Entonces, amigas de años, Luis Bonilla, Rosario Parra, Zaira, una estudiante nuestra de teología, a Sol Ángel, que también estudió con nosotros, de México, Glenda Zavala, te bendecimos, vamos a estar orando por ti, llevándote en oración. Comparte esto allá en México para que conozcan la palabra de una forma más sencilla. Tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, pero para que contribuimos con la enseñanza. Entonces, no tenemos más que decirle a la familia Pruello, a Carlos, a Isabel y a todos ustedes. Podemos glorificar a Dios porque también tenemos el testimonio de Anthony Basil y Alanis Basil, que fueron sanados en el nombre de Jesús, y muchos otros que han sido sanadas, Ignacia Luna y demás. Ahora vamos a orar brevemente por usted y de esta forma estaremos despedidos hasta el próximo martes a las 8 de la noche, hora de Panamá. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a cada uno de los que nos está viendo. Glorifico el nombre, aleluya, glorifico tu nombre, porque en ellos, Padre Celestial, de ellos hablaste, Señor, antes de la fundación del mundo, Señor. De ellos hablaste y a ellos enviaste bendición. A ellos, Señor, te pido que les suplas todo lo que les falta conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Que los sanes de toda enfermedad. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana esos intestinos y el estómago. En cáncer de estómago, sánalo en el nombre de Jesús. Sánalo en el nombre de Jesús.
Padre celestial, en el nombre de Jesús, aleluya, el cáncer de garganta también, Padre celestial, ese tumor canceroso en el cerebro, que desaparezca, Padre, en el nombre de Jesucristo. La columna, restaura esa columna, sana la artritis, ese sufrimiento permanente, sánalo en el nombre de Jesús. Señor, el que me está oyendo ahora, en el nombre de Jesús, y padece de VIH, el síndrome de inmunodeficiencia, sánalo. Han sido miles de personas que tú has sanado, cientos que he conocido yo. En el nombre de Jesús, guárdalos de todo mal, y cualquier persona entre nosotros que me ha oído, que no le ha entregado su vida a Cristo y está afectado por hechicería, todo ese espíritu inmundo lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. El Señor los bendiga sobreabundantemente. Los amo mucho, me gozo con ustedes y el Señor los ama mucho más. Hasta el próximo martes en Escudriñando las Sagradas Escrituras.